que es la diagonal. La diagonal es un segmento de recta que une a dos vértices no consecutivos. No puede ser consecutivos porque si yo, por ejemplo, tomo uno de estos dos vértices y los quiero unir, son consecutivos, pues me da un lado, ¿verdad? No es una diagonal. Entonces, para que se trate una diagonal, deben de ser dos vértices no consecutivos. Eso quiere decir que si yo selecciono un vértice, por ejemplo, que es este punto, vértice, ¿sí? Entonces ya no puedo trabajar ni con este vértice ni con este otro al trazar una diagonal. Si yo utilizo este vértice, entonces ya no puedo trabajar ni con este ni con este. ¿Por qué? Porque tienen que ser no consecutivos. Estoy anulando tres vértices, ¿sí? Entonces, una diagonal, pues va a ser una unión de estos dos vértices. Por ejemplo, si yo quiero unir estos vértices, ¿así? Entonces yo trazo una diagonal. Esta es mi diagonal. ¿Ok? La diagonal tiene una aplicación importante. ¿Sí? Tal vez así no la veo tan importante. Pero cuando yo trazo todas las diagonales que puedo hacer a partir de este vértice que ya seleccioné, entonces sí me deja algo importante. Por ejemplo, aquí sería mi otra diagonal. Otra diagonal de este vértice, así más o menos. Pero puedo todavía otra más con ese otro vértice, no es consecutivo, entonces entra dentro de la definición y ahí tenemos otra diagonal más. Entonces pude trazar aquí tres diagonales por vértice y así se llama. Esta es una diagonal por vértice. Si yo me voy a este, pues puedo trazar también otras diagonales por vértice y así sucesivamente. Esto es importantísimo, pero quiero que se den cuenta de algo más. Tenemos que encontrar un patrón, ¿sí? Yo estoy anulando tres vértices, los consecutivos a este. Entonces, si nos vamos a una figura triangular, ¿sí? Ese es un triángulo. Todos mis vértices, cualquiera que sean, son consecutivos desde donde ustedes lo ven. Entonces, ¿cuántas diagonales podemos trazar en un triángulo? Ninguna. Las diagonales por vértice son 0. Si nos vamos a un cuadrado o rectángulo, ¿sí? Yo tomo un vértice, este vértice, por ejemplo, ese es su consecutivo, pero ese no. Por lo tanto, puedo trazar una diagonal por vértice. Si nos vamos a un pentágono, ¿sí? Sin importar cómo esté figura, solo que tenga 5 lados. Entonces yo tomo un vértice y trazo una diagonal y todavía puedo hacer otro trazo, ¿no? ¿Por qué? Porque me queda este vértice. Este es consecutivo, pero este no, por lo tanto. Entonces, las diagonales por vértice aquí son 2. En un polígono es importantísimo la letra N. N es el número de lados. Entonces, si ustedes se fijan, el número de vértices es igualito al número de lados. Este tiene 3 lados, tiene 3 vértices. 4 lados, 4 vértices, ¿sí? 5 lados, 5 vértices. 6 lados, 6 vértices. Y cuando yo quiero trazar una diagonal, pues vamos a ver que estamos anulando 3 vértices. Entonces, si yo digo aquí, ¿cuántas diagonales por vértice puedo trazar? Pues va a ser igual al número de lados menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque yo anulo 3 vértices cuando yo quiero trazar una diagonal. Y entonces, pues se encuentra que si yo le aplico esta formulita que tenemos aquí, yo lo aplico para el triángulo, me da 0. Porque ¿cuántos lados tiene? N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? Pues 3. 3 menos 3, 0.
Pero si yo vengo aquí y le aplico para un cuadrado o rectángulo, pues es n-3. Pero aquí n vale 4, porque tiene 4 lados. Menos 3 es igual a 1, que es lo mismo que me dio en mi figura. Y si me voy aquí, entonces mi diagonal por vértice sigue siendo n-3. Y si yo, por ejemplo, lo aplico al pentágono, donde n es igual a 5, porque tiene 5 lados, entonces mis diagonales por ver son 5 menos 3, y entonces eso me da 2, que son las que yo puedo trazar aquí. Si nos vamos al hexágono, pues entonces aquí digo que las diagonales por ver sigue siendo n-3. Por lo tanto, para mi hexágono, donde n es igual a 6, aquí n es igual a 6, entonces mi diagonales por ver se va a 6 menos 3, entonces eso me da 3, que son exactamente las 3 que yo puedo trazar en eso. Y así sucesivamente, ¿sí? Claro, yo puedo irme a otros vértices y trazar más. Eso no me dice gran cosa, pero pues sí lo puedo hacer. Por ejemplo, si nos vamos aquí a este otro polígono, ¿sí? Que yo trazo sus diagonales por vértice, pues entonces aquí me queda una, me voy para acá, 2, y acá está la tercera, ¿no? Así, 3 diagonales por vértice. Ah, pero ahora yo voy a utilizar otro vértice, ¿no? ¿Sí? Otro vértice voy a utilizar. Y entonces va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo, porque si me voy a este vértice, yo puedo trazar esta diagonal. Ya no son consecutivos. Esta diagonal, aquí tengo otra más. Otra más. Y aquí tengo otra más. Uh-huh. 3. Y si me voy a otro vértice, el que yo quiera, y trace su diagonal por eso, observo que ya está una. Ya no puedo repetirla. Pero bueno, esta también se considera que es de este vértice. Entonces tengo una más ahí. Esta sería mi segunda diagonal de este vértice. Y aquí estaría la tercera diagonal de este vértice. ¿Sí? ¿Sí? Si nos vamos al siguiente vértice, me doy cuenta que ya tengo 2. ¿Sí? Ya solamente me hace falta una. Entonces, si yo trazo, busco con qué vértice me hace falta, pues encuentro que es este. Aquí. Y entonces trazo. Y cuando yo haga esto, todos los vértices llegan 3 líneas o parten 3 líneas. 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas líneas marcamos? Pues son 3 rojitas más 3 cafés, son 6. 2 azules son 8. Y una negra, 9. Ah, pero yo puedo simplificarlo. Y también, me puedo ir a cada una de estas. ¿Cuántas diagonales totales puedo marcar? 0 también. Pero aquí yo me voy a este otro vértice y ¡zas! 2 diagonales nada más. Ah, pero aquí no. Aquí yo me voy con este y con este. Y entonces ya llevo 4, pero me hace falta este porque tiene nada más 2. Entonces yo trazo así y ya son más diagonales, ¿no? Entonces fíjense bien cuántas diagonales totales. Sigue siendo 0. Aquí sigue siendo, ya son 2. Aquí diagonales totales son 4, 5. Y en un hexágono son 9. Y así van a ir aumentando dependiendo del lado del polígono. Si yo quiero saber por medio de una ecuación, también puedo seguir la misma lógica. En este caso sería, las diagonales totales de un polígono es n por n menos 3 sobre 2. Y ahí yo lo aplico para el triángulo. Que son 3 menos 3, 0. Por n, que son 3, 0. ¿Ya? Sobre 2, 0. ¿Sí? Pero cuando es, por ejemplo, para un cuadrado o un rectángulo, entonces decimos que hay que para cuando n es igual a 4, ¿no?
Entonces las diagonales totales de un cuadrilátero serían, donde está n, pues lo coloco el 4 y lo divido entre 2. Y eso me queda 4 por 1, porque 4 menos 3 me da 1 sobre 2. Y eso me queda 4 sobre 2 y es igual a 2, que es lo que me dio aquí, en esta figurita. Para cuando n es igual a 5. Entonces, las diagonales totales pues van a ser igual a 5. Aquí está mi ecuación, que es por n, que es 5 menos 3, sobre 2. Entonces va a ser igual a 5 por 2 entre 2. Eliminamos y me quedan 5, ¿no? O multiplicamos 5 por 2, 10, entre 2, 5. ¿Sí? Que son las que pude trazar yo aquí. Y entonces, si yo aplico para cuando n es igual con 6, pues me debe dar seguramente las 9 que están aquí. Veamos, ¿no? Entonces, si n, por ejemplo, es igual a 6 lados, entonces las diagonales totales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Y eso va a ser igual a 6 por 6 menos 3 sobre 2, ¿no? Y entonces las diagonales totales va a ser igual a 6 por 3 sobre 2. Eso es igual a 18 entre 2 y eso es 9. Tal cual me quedaron aquí las diagonales totales, ¿sí? Entonces eso es para nosotros podamos encontrar las diagonales totales de cualquier polígono, el que sea, el número de lado que sea, ¿eh? ¿Cuántas diagonales totales tendrá un polígono de 12 lados, un dodecágono? Pues entonces hacemos la misma ecuación, pero n es igual a 12, ¿no? Y ahí podemos obtener el número de diagonales que podemos marcar. Las diagonales totales, si ustedes se fijan, aquí las podemos trazar y eso podemos hacer con cualquier figura. Seguramente ustedes las trazaron en dibujo técnico o las están trazando o las trazarán en dibujo técnico, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, las diagonales por vértice nos dan un apoyo bastante grande para seguir conociendo los misterios de los polígonos, ¿no? Ya que si ustedes se fijan al trazarlos, dibujamos una figura que ustedes ya conocen, que son triángulos. Y esos triángulos nos van a ayudar para poder encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono, de cualquier polígono. Y eso lo utilizan en arquitectura, principalmente en topografía, ¿sí? En las materias de topografía, ¿sí? Ya que hacen sus levantamientos y hacen sus líneas poligonales y van calculando ahí los ángulos y entonces los van dividiendo así precisamente en triángulos y aplican las propiedades de los triángulos para ir calculando esos ángulos de su terreno, ¿no? Que puede tener muchos lados y todos de diferente valor, o sea, formar un polígono irregular, ¿sí? Entonces, estas diagonales nos van a ayudar mucho. ¿Por qué? Vamos a un intro. Porque nosotros sabemos que todos los triángulos, sus ángulos internos suman 180 grados. Entonces aquí voy a tener 180 grados, ya lo sé. Aquí voy a sumarlos, los ángulos internos de pues es igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos, o sea, este y este. Cuando yo sumo, pues, estoy considerando este ángulo y este ángulo. Y ya me dio este ángulo y este ángulo completo del polígono, ¿verdad? Cuando yo sumo aquí la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, ya encuentro este ángulo, este otro y completo este ángulo que del polígono, ¿sí? Y cuando sumo los ángulos internos de este otro triángulo, entonces ya encuentro todos los ángulos de la suma de los ángulos internos de mi polígono, ¿no? Y eso me puede ayudar a también encontrar los ángulos externos. En el caso, por ejemplo, de un polígono, de cualquier polígono, ya sea regular o irregular, la suma de los ángulos externos siempre será 360 grados. De cualquier polígono, sin importar cuál sea. No importa que tenga 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados o más. La suma de los ángulos externos son 360 grados. No así
No así en los ángulos internos, ¿eh? La suma de los ángulos internos aquí son 180. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360. La suma de los ángulos internos de un pentágono son 540. Y la suma de los ángulos internos de un hexágono, 720. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo con los ángulos internos, la suma de los ángulos internos va incrementándose, pero con la suma de los ángulos externos se mantiene constante. Siempre van a ser 360 grados. ¿Ok? Bueno, pues espero que hayan entendido.